Escuchen estas frases y fíjense qué les provocan. Cuando me voy a dormir, no estoy entre estos muros, estoy alrededor de ti, dentro de ti. Charles Manson, creador de la secta La Familia Manson, autor de 2 muertes directas y 7 asesinatos en los que fue cómplice. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de la mujer, te fijas en sus ojos. Ted Bundy, autor de 30 asesinatos de mujeres entre 12 y 22 años. Es indudable que los judíos son una raza, pero no son humanos. Adolf Hitler. Me gustaba ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo, quien entre sus 7 y 16 años asesinó a niños de 4 a 6 años. Yo no soy un dictador, pero a veces provoca convertirse en uno. Nicolás Maduro. Siento placer lastimando a los seres vivos, animales y personas que son más débiles que yo. Maribel, que entre sus 10 y 11 años estranguló a 2 niños. Las mujeres sin hijos son mitad de personas. Recep Erdogan, actual presidente de Turquía. Se mete conmigo y yo le mato el perrito, el gato, los papás. Y si la abuelita ya está muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar. Pablo Escobar. En mi infancia, cuando era chico, ni siquiera maté a un pajarito. Así que con eso lo digo todo. Robledo Puch, conocido como el Ángel Negro, con menos de 20 años, había cometido 11 homicidios. Todas estas frases nos conmueven, es decir, nos mueven de lugar, nos hacen ver lo peor del ser humano. Pero ¿saben? Esta gente también es parte de nuestra sociedad. Por eso el episodio de hoy está dedicado a las psicopatías. HDP. Hora de pensar. Bienvenidos a este nuevo episodio de HDP, Hora de Pensar. Realmente en el episodio de hoy quiero que conversemos sobre una temática muy importante porque nos va a aportar una visión distinta sobre distintas personas y personajes que conocemos a diario y que son parte de nuestra historia. Y a lo mejor a partir de esta conversación vamos a poder identificar mejor y saber cómo llevarnos. Para esto tengo un especialista, un estudioso, un investigador en esta temática. Lo tengo conmigo al doctor Hugo Marietán. Me gustaría que se presente contándonos un poco de usted. Con mucho gusto, mi nombre es Hugo Marietán, soy especialista, médico psiquiatra, especialista en psicopatías. Hace ya varias décadas que me dedico a este tema y el encuentro con el tema fue porque no lograba identificar un cuadro de una persona que vino a consultar, específicamente una mujer que estaba casada, y no lograba, encajarla en ninguno de los elementos comunes de los diagnósticos, por ejemplo, en la neurosis, distintos tipos de neurosis, en las depresiones, depresión reactiva, endógena, y por supuesto tampoco en nada que estuviese fuera de la realidad, como la psicosis, por ejemplo. O sea, era un cuadro que no encajaba, ¿no? Así que, bueno, eso me obligó a consultar a mis maestros de aquel entonces y nadie podía darme una respuesta sobre estas variaciones que encontraba en esta mujer. Los libros tampoco, ni acá, ni en Alemania, ni en Italia, o menos que menos, los que menos saben de estas cosas que son los ingleses y anglosajones, ¿no? Ellos en tema de psiquiatría, ¿no es cierto?, flojitos de papeles. Así que dije, bueno, ya que no está en ningún lugar, lo voy a estudiar solo. Y eso es lo que hice.
tomé a esta persona, le dije, bueno, vamos a trabajar. Y así fue como descubrí, y eso fue un hallazgo, ¿no es cierto?, para toda la psiquiatría, no solamente de Argentina, sino mundial, una descripción nueva, que nunca se hizo, que es la de la complementaria. ¿Qué es la complementaria? Es una persona que puede vivir con un psicópata. Tiene el suficiente nivel de tolerancia a las tensiones que provoca un psicópata, tolerancia a la situación de riesgo que es estar con un psicópata y un desapego por la propia autoestima. El psicópata, nosotros, te produce todos esos elementos que acabo de decir, y no se trata de una enfermedad. La psicopatía no es una enfermedad, a pesar de que el nombre, ¿no es cierto?, da confusión. La psicopatía es una forma de ser. En realidad es un distinto psíquico, pero no es un trastorno, no es una enfermedad, por eso no es pasible de tratamiento y tampoco es pasible de cambios. El psicópata no cambia, nace, crece y muere como psicópata. Y por otro lado, no hay ningún acontecimiento social, ya sea de crianza, de influencia maternal, paternal, del medio rico, medio pobre, tampoco de la cultura, que pueda generar un psicópata. El psicópata nace psicópata, crece psicópata, muere psicópata y no cambia nunca. Bueno, ese tipo de ser en el mundo, ¿no?, estaba casado con esta mujer, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba con ella? Ella sufría y veía todas estas cosas difíciles de convivir con él y bueno, toleraba y pasaba el tiempo, tuvo hijos, todo ese tipo de cosas con este hombre y hacía cosas que ninguna mujer común podía tolerar. Por ejemplo, vamos a decir una tanta que me acuerdo, un segundito, se acaba. Sí, claro. Una tanta que me acuerdo que, por ejemplo, dice, no, y a veces él se va, ¿no es cierto?, y está con un amante que él tiene, una de las tantas amantes que tiene, y se va entonces me avisa la gente que me conoce, pues acá todos nos conocemos en este lugar, me dice, mira, está con fulano. Entonces yo voy a la casa de fulano, golpeo, ¿no es cierto?, y me dice, no me abre la puerta él, porque no es la casa de él. Dice, ¿qué pasa? Dice, no, que quiero que venga, qué sé yo, le digo, ¿no? ¿Y él qué dice? Dice, no, andá a la casa que ya voy. Estoy acá con fulanita, ¿no es cierto?, haciendo lo que tengo que hacer. Y le dice la palabra, ¿no es cierto?, común y silvestre sobre este tema. Bueno, entonces uno piensa, ¿no?, en una situación de una mujer común que se está en la puerta donde está su marido con un amante, la reacción emocional de una mujer común es intensa, ¿no? Se pone agresiva, golpea, hace cosas raras. Entonces pregunté, ¿qué hiciste cuando el tipo te dijo que estaba en esa actitud de hacer la relación amorosa con su amante? No, como él me dijo que me vaya a casa, me fui a casa. Y entonces, dice, bueno, cuando él llegó, ¿no?, dijo, me miró y digo, bueno, ahí fue donde se armó, digamos, la bataola, el despelote. Dice, no, dice, porque él agarró, me miró y me dijo, haceme un café. ¿Y vos qué hiciste? Le hice un café. Claro. O sea, el nivel de tolerancia es absolutamente anormal, ¿sí? HDP. Hora de pensar. A mí me llama mucho la atención porque incluso en la universidad yo aprendí que la psicopatía, ¿sí?, estaba dentro de los trastornos, ¿no? O sea, había como una división entre neurosis, psicosis y psicopatía. Y me parece muy interesante lo que nos está compartiendo de que es un estilo y que no es una enfermedad, por lo tanto, una persona que tiene psicopatía lo va a hacer para siempre. Una cosa que le quiero preguntar es, ¿sienten culpa? Sí. Me gustaría aportar sobre eso. En la facultad no se te enseñó el tema psicopatía por una razón muy sencilla. Freud, ¿no?, el maestro Freud,
no estudió psicopatía, ¿no? Estudió neurosis. Bueno, pobre hombre, tenía más trabajo, ¿no? Así que no iba a poder abarcar todo el espectro, ¿no? No estudió psicopatía. En los 23 tomos de Amarro, viste que es... Y el otro que lo siguió, que el otro gran maestro, que fue Lacan, ¿no? Cuando los alumnos le preguntaron, maestro, ¿cuándo? Lacan era psiquiatra, ojo, y era un psiquiatra que estudió mucho semiología psiquiátrica por el maestro que tenía él. Dice, ¿cuándo vamos a estudiar psicopatía? Y entonces Lacan lo miró y le dijo, yo de canallas no me ocupo. Y no estudió tampoco, ninguno de los lacanianos estudió eso. Entonces se quedó en manos, los psicólogos quedaron en manos del DSM, del manual de americano sobre trastornos mentales, ¿sí? El DSM 3, 4, 5, 6, 4. Ese volumen, esos volúmenes fueron hechos por los americanos. Son demasiado prácticos como para tener psiquiatra, ¿no? Y entonces hablan de trastorno, pero es una brutal de falta de conocimiento sobre la psicopatía. ¿Sí? Vamos de nuevo, la psicopatía no es un trastorno psíquico y tampoco es una enfermedad psiquiátrica, ni química, ni estructural, ni nada. En consecuencia, es una forma de ser en el mundo. ¿Y sienten culpa los psicópatas? Bueno, no sienten culpa porque ellos tienen una... Bueno, entonces, ¿por qué? Vamos para contestar esa pregunta, hay que decir, entonces, bueno, ¿por qué es una manera de ser el mundo? ¿Y qué es lo que es distinto? Lo distinto es que son isomorfos, es decir, tienen la misma forma de nosotros, son semejantes a nosotros. Por eso no pueden ser, entre comillas, señalados como psicópatas por ninguna característica física, ni fisionómica, ni gestual, ¿sí? Por eso son iso que es igual, morfo, forma, ¿no? Tienen la misma forma que nosotros, son semejantes. Y además, no solamente eso, sino que ellos actúan de personas comunes. Actúan en el sentido del actor, ¿sí? Ellos saben que son distintos, pero actúan como personas comunes, por un lado. Entonces, ¿dónde está la diferencia donde uno puede...? Es que son alopsíquicos. Son distintos psíquicos. Alopsíquicos. Son distintos psíquicos. Si querés llamarlo heteropsíquicos, son distintos. Son un otro psíquico, ¿no? ¿Qué quiere decir otro psíquico? Que tienen pensamiento distinto, valoración de la vida distinto, códigos propios de conducta propios, distintos a los comunes, ¿sí? Afectos muy escasos y falta total de consideración sobre el otro, que le llamamos cosificación, cosifica al otro, lo objetiviza, lo tipo un objeto que los usa para él poder usarlos a placer sin que le provoque ningún tipo de... Ahí vamos al tema. Ese displacer interior que uno tiene cuando hace una falta grave contra otro, que llamamos culpa. Claro, ¿sí? Remordimiento también, ¿no? No tiene ninguna de esas cosas. La culpa es de uno con uno mismo, ¿sí? La responsabilidad es de uno con los otros. Los otros pueden juzgar, no fue responsable en esta cosa que tenía que hacer. Entonces, no, pero la culpa es de uno con uno mismo, ¿sí? Entonces, ante un hecho negativo desde el punto de vista social, o bueno, digamos una violación, por ejemplo, una muerte, robos, estafas, y todo ese tipo de cosas, que es un hecho negativo desde el punto de vista social, ellos no tienen culpa, o sea, no tienen un problema con sí mismos, porque la lógica de ellos le permite estar armonizado en lo que piensan con lo que hacen, entonces no tienen culpa. Tampoco tienen remordimiento, por supuesto, y tampoco se sienten responsables hacia los otros, porque los otros que son cosas. Entonces no se sienten responsables sobre los otros con respecto al hecho negativo desde el punto de vista social que han realizado. Es decir,
no es que no sepan que lo que hicieron estuviese mal. Hicieron mal. Agarrás a una jovencita, ¿no es cierto?, menor de edad, la violás, pero la violás en sentido exacto del término, ¿no? Ejercer la fuerza, ¿no es cierto?, la amenaza fuerte para producir una penetración. Ellos saben que está mal eso, ¿sí? Ellos saben que está penado por la ley de los comunes, ¿sí? Ellos saben que si lo agarran lo van a someter a juicio y va a ir preso, ¿sí? Saben todo eso, distinguen entre el bien y el mal, pero ellos hacen igual el acto negativo porque es lo que ellos quieren hacer. Tienen esa idea de violarlo y listo. HDP. Hora de pensar. ¿Cuánta verdad hay que son seres sumamente inteligentes? Porque en algún momento escuché, aprendí que son expertos en encontrar los agujeros de la personalidad del otro como para poder entrar por ahí, ¿no? Porque aparece lo que es la manipulación. Yo he trabajado mucho con ellos y me di cuenta que en realidad más que inteligentes son astutos. Hay una diferencia entre el inteligente, ¿no?, y el astuto. El astuto es más, vamos a hacer así para que la gente entienda, para el profano, es una inteligencia práctica, es un saber hacer con la psiquis del otro. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, son muy astutos, no astutos, son muy astutos. Muchos de ellos son poco inteligentes, porque en realidad la inteligencia técnicamente está reservada para la resolución de problemas con abstracciones. ¿Sí? Y si vos estás demasiado pegado al suelo, si sos muy práctico, muy pragmático, entonces tu capacidad de abstracción es cada vez menor. ¿Sí? Entonces los inteligentes serían personas con una gran capacidad de abstracción que pueden resolver problemas. Estos no, estos son astutos, pero he descubierto, ¿no es cierto?, que este tipo de astutos, los psicópatas, manejan y manipulan a los tipos inteligentes. Entonces vos vas a ver, ¿no es cierto?, y lo vas a ver en un político, ¿no?, ahora te explico todo, y ellos se rodean de personas inteligentes, de personas muy expertas en tal tema, tal, pero el que maneja todo, la olla, es él. Claro. Vamos a poner un ejemplo lejano. Perdón, Hugo, eso te iba a preguntar y seguramente de esto me querés continuar hablando. ¿Dónde se encuentran los psicópatas? Y me estabas empezando a hablar quizás de la política, pero digo, ¿dónde suele haber psicopatía? Yo lo relaciono un poco con el poder, ¿no? La esencia de la psicopatía es el poder, la búsqueda del poder. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el poder para hacer sus acciones, satisfacer sus necesidades, que también son distintas, son distintos psíquicos, distintos de pensamiento, distintos de afectividad, distintos de voluntad y distintos de apetencias también. Entonces, para satisfacer esas apetencias distintas y estar resguardados para no ser reprochados socialmente por la justicia, por esto, por las cosas que hacen, ellos necesitan el poder. El poder en dos formas. El poder acumulando dinero o el poder político o el poder de cosas, ¿no?, que de última después se convierte en lo mismo. Así que donde hay poder, asoma a la cabeza un psicópata. ¿Qué quiere decir? ¿Que toda la zona de poder está ocupada por psicópatas? No. Porque hay líderes comunes, hay empresarios que también, ¿no es cierto?, acumulan dinero, son poderosos económicamente y no son psicópatas. ¿Eh? Pero ese es el terreno donde se manejan los psicópatas porque ellos van detrás del dinero y detrás del poder político. Es interesantísimo el tema este del astuto y del inteligente. Tenemos un caso maravilloso de la historia, por eso vamos a ir unas décadas atrás para no bromar a nadie. Por ejemplo, el presidente Menem era un maravilloso psicópata astuto, maravilloso, ¿sí? Y se rodeaba de gente muy, muy inteligente, como el señor Cavallo. Cavallo era un economista de altísima fusta, no importa si estaba en lo cierto, lo que fue una cagada, pero el tipo era una personalidad muy, muy inteligente, muy bien. Ahora, este hombre, ¿no es cierto?, Menem,
cuya cultura era bastante culto para las cosas muy sencillas, pero de ahí no lo saqué. Él no estaba en esa parte intelectual, lo que a él le interesaba manejar gente. Y entre ellos manejaba al señor Cavallo. Y el Cavallo, con toda su inteligencia, que era realmente un tipo muy prestigioso, inteligente desde el punto de vista intelectual, no podía contra Menem. Menem lo manejaba, como un empleado más, ¿no? Ahí está la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno. Y esa conjunción entre un astuto que maneja y un inteligente que ejecuta cosas dio una buena amalgama, ¿no es cierto?, para algunos postulados económicos que dicen la gente de estas cosas. HDP, hora de pensar. ¿Cuándo empieza la psicopatía? ¿Puede ser que haya niños, por ejemplo, con psicopatía? Nacen psicópatas. Y O sea, esto un lo sufre psicópata no se hace psicópata por la cultura, sino que usted lo que dice... Como te dije al principio de todo, como te dije con toda claridad, no se puede formar un psicópata ni por traumas, ni por escasez, ni por carencia de cosas económicas, carencia de alimentos, por nada. El psicópata es un ser distinto que nace distinto, crece distinto y muere distinto. Pero todas estas cosas, vos fíjate que vos me estás hablando del plano del profesional común que se acerca a este tema, ¿no? Y entonces tenés dudas, ¿no es cierto?, que yo tuve hace muchos años de esto. Pero resulta que, ¿qué pasó? Acá venían a consultar también, por razones personales que estaban relacionadas con un psicópata, o tenía una madre psicópata, una hermana psicópata, amigos psicópatas, maestra de jardín de infantes, gente preciosa si las hay, ¿no?, que son aquellas que empiezan, ¿no es cierto?, a enseñarte, hola, este es tu amiguito, empiezan a jugar. Esas primeras cosas sociales la están en manos de estas mujeres maravillosas. Bueno, entonces ellas me decían, yo tengo un alumno, un niño, ellos dicen niño, no dicen alumno decimos. Bueno, yo tengo un niño, ¿no es cierto?, y me explicaba A, B, C, D, y digo, y no sé, dice, y no sé, debe ser que tiene problemas en la casa y se porta así. ¿Y qué hace? Entonces ella me contaba, me decía, no, por ejemplo, él está ahí, ¿no? O ella, ojo que Inédita está lo mismo, psicópatas, mujeres y varones, exactamente la misma proporción, todo. Cuando hablamos. Es decir, ellos están ahí y vienen los otros chiquitos se van alrededor de él, ¿no es cierto? Y lo miran y están. Y él agarra, le ofrece los poner golosinas, juguetes, lo que sea, y él agarra, se apropia de todas las cosas y los chiquitos no dicen nada. Y los siguen, para un lado siempre, todos de la misma edad, todo parejito, 4 años, 5 años, todos parejitos. Y los siguen. Y cuando yo le digo, Robertito, tenés que hacer tal cosa, ¿no? Él me mira y me dice, no. Y entonces, nunca nada, no, ninguno de nosotros hace eso. Bueno, ahí estaban. De chiquititos ya tienen confrontación con la autoridad, tienen el uso de las demás personas, y las demás personas lo obedecen, etcétera, etcétera. Y no llegan al consultorio, en general vienen a consultar las esposas, las parejas, los hermanos, ¿no? En general, digamos, la justicia es la que ordena a lo mejor que haya algún psicólogo que los evalúe, pero no vienen a terapia. No, para nada, porque no tienen nada. En realidad se hacen bien porque no tienen nada, no están ni enfermos, no tienen trastorno, no tienen complejos, no tienen fobias, obsesiones, no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿para qué van a ir? ¿No? Lo que sí vienen es las personas que afectadas por semejante intensidad, ¿no?, de conducta, intensidad energética, una cantidad impresionante de energía electromagnética, ¿no?, de esas cosas que tienen los psicópatas. Y doctor, ¿qué diferencia hay entre una persona que es psicópata y alguien que tiene rasgos psicopáticos? Existe eso es otra burrada, voy a ser grosero acá, es una burrada, ignorancia espantosa de alguien que leyó al pasar alguna cosa de psicopatía y no sabe distinguir, ¿no es cierto?,
El psicópata tiene las cuestiones de psicopatía, ¿no? Cosificación, manipulación, son mentirosos pertinaces, son actores, son personas que siempre están buscando ver qué utilidad le puedo sacar a esta persona, ¿no es cierto? Y lo hacen bien eso, ¿no? Así como Menem manejaba bien a caballo, estos manejan bien a todo para sacar plata, estafarlo, no importa si son viejos, jóvenes, hermanos, primos, no quieren a nadie, el psicópata no quiere a nadie, no quiere a su madre, no quiere a sus hijos, no quiere a su esposa, no quiere a nadie, ¿sí? Se quiere Bien, así, se bien. ama. Y Entonces, como respecto a lo que vos decís, ellos no vienen en absoluto, ¿sí? Sí vienen las personas que están afectadas por eso, ¿no? Porque destruye a todo lo que está alrededor de eso. Pero tiene esta característica. Ellos pueden destruir lo que está dentro de la casa, pero por fuera de la casa se comportan como seres líderes, incluso son solidarios, aparentemente solidarios. Yo he hablado con ellos, digo, pero ¿cómo es que vos sos solidario en la junta vecinal, en consorcio, en esto, ¿no? Dice, no, yo no soy solidario así porque soy bueno. Yo soy solidario porque invierto. Yo sé que si hago un favor a este me va a devolver el favor en algún momento. interesante, muy interesante lo que nos está compartiendo, doctor. Yo recuerdo el primer episodio que yo grabé se llamó Amor Atómico y justamente hablaba de lo que es tener codependencia afectiva y lo que probablemente signifique, ¿no?, tener del otro lado una pareja psicópata, ¿no? Porque, digamos, hablaba un poco de lo que afecta estar con una persona que nos manipula, que nos hace creer un montón de cosas y en realidad lo que está haciendo es lastimándonos. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué hacemos ante un psicópata? Usted decía que, bueno, como no es alguien enfermo, entonces no tiene tratamiento y va a ser toda la vida así. Pero ¿qué se hace cuando estamos frente a una persona así? A mí lo que me sale instintivamente y suelo decirle a pacientes es, ¿sabes qué? Hay personas que son tóxicas y no podés. Rajá de ahí. Esto es lo que me sale a mí como recomendación. Sí, la única solución para eso es irse. No hay otra solución. No hay ninguna otra solución, porque como el psicópata no se modifica, no cambia, no hay argumento ni terapéutico ni no terapéutico que haga variar su conducta. Entonces, a la persona que está afectada, lo único que le queda es irse. Pero vos tenés que hacerte esta pregunta y esa la vamos a dejar ahí sonando para que la gente que está escuchando esto lo piense. El complementario, que es la persona que puede estar con un psicópata, ¿no es cierto?, está ahí porque se siente obligado y es, entre comillas, mal dicho, codependiente del psicópata, ¿no? O está ahí porque quiere, porque el psicópata le sirve. Eso lo vamos a dejar para que en algún programa otro Me parece, Hugo, una muy, muy buena manera de ir cerrando este episodio, muy jugoso realmente, porque la gente que está escuchando seguro se va a quedar pensando. Y me gustaría, si puede, que nos regale una reflexión final sobre esta temática, si hay algo que le quedó por compartirnos para cerrar el episodio. Sí, la verdad es que me quedaron varios volúmenes para compartir, pero podemos cerrarlo con lo siguiente, Mauricio. La psicopatía es un problema social muy grave, porque hemos tenido dirigentes políticos psicópatas, dirigentes religiosos psicópatas, no importa la religión, dirigentes de fútbol psicópatas. Y también hemos tenido, ¿no es cierto?, varias personas, muchos que ejercen su psicopatía en la familia. Esas personas que ejercen la psicopatía en la familia las llamé los soles negros, que son esos que hacen que toda la familia, para ver este núcleo además, gire alrededor de él. El psicópata siempre es lo mismo, ¿no? Ya sea un político, habrán visto hace poco, ¿no? Bueno, todo el mundo girando alrededor de él, todo gira alrededor de él, ¿no es cierto? Y se hace establece un poder piramidal, de arriba hacia abajo. En cambio, el líder común establece un sistema
vertical, ¿no? De poder. Más de consultar, más de dialogar, más de... Más horizontal quiere decir, ¿no? Horizontal, sí. Ahí va. Vertical, ¿no es cierto? El psicópata, horizontal. Y lo que pasa es que los dirigentes comunes que están siempre dialogando, buscando acuerdos, todo ese tipo de cosas, nunca le ganan al psicópata político, porque él tiene un sistema, ¿no es cierto?, mucho más fuerte. Entonces la reflexión final es, este es un problema social y que toda la sociedad tiene que saber que hay psicópatas para evitar, ¿no es cierto?, que lleguen a los puestos así de gobernación, a los puestos de dirección de hospitales, a los puestos donde haya poder, porque nunca van a ser buenos mandatarios en absoluto, sino que están siempre trabajando para eso, ¿sí? El psicópata trabaja siempre para él. Entonces nuestro trabajo es, el caso tuyo difundiendo esto, el caso mío batallando hace décadas ya, es que la gente entienda, ojo, que los psicópatas están alrededor nuestro. Bueno, yo agradezco de corazón que me haya dado esta oportunidad de conversar con usted, que como les decía al principio del episodio, es una persona muy estudiosa del tema y también la verdad es que siempre se aprende y el objetivo de este podcast que se llama HDP, Hora de Pensar, justamente es que sigamos pensando. Así que muchísimas gracias por ser parte y seguramente en algún momento nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo esos volúmenes acerca de la psicopatía y la gente de alrededor de ellos. Bueno, me alegro de haber sido un poco útil. HDP, Hora de Pensar. La verdad es que me doy cuenta que alrededor nuestro existen un montón de personas que tienen este tipo de personalidad. Y entonces reafirmo mi recomendación acerca de que cuando estamos ante la presencia de una persona que nos manipula, con quienes nos sentimos con sentimientos raros, sin saber exactamente qué hacer y cómo comportarnos, lo mejor que podemos hacer por nuestra autoestima, por nuestra manera de estar en el mundo y valorarnos, es corrernos de ese lugar. Y cuidado, no solo estoy hablando de las parejas. Hay jefes psicópatas, hay amigos psicópatas y hay también familiares psicópatas. A mí me gusta mucho el cine y las películas, por lo tanto, una manera que encontré para poder mostrarles algunos casos de psicopatía es a través de algunas recomendaciones de películas que seguramente vieron o por lo menos escucharon hablar de ellas. Hasta el día de hoy seguro resuena en las cabezas de muchos de ustedes el personaje Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins en 1991 y ganadora de 5 Oscars. La película de la que hablo es El silencio de los corderos, en la que Hannibal Lecter, un psiquiatra prestigioso, se desempeña como asesino en serie para tratar de conseguir lo que considera un exquisito manjar, refiriéndose a carne y cerebros humanos. Otra increíble película sobre esta temática es La Naranja Mecánica, de 1971 y del director Stanley Kubrick, en la que su protagonista, luego de cometer un montón de crímenes junto a sus amigos tras caer en la cárcel, se somete a una serie de desquiciantes experimentos practicados sobre él con la ilusión de poder curarlo. Y si bien hay muchas más, y de seguro me van a quedar muchas por recomendar, la última que recomiendo es Joker, el Guasón,
con la interpretación estelar de Joaquín Phoenix, estrenada en el 2019 y en la que también, a pesar de ver rasgos de esquizofrenia por los delirios del Joker, se pueden ver una cantidad impresionante de escenas que muestran lo que es la psicopatía. HDP, hora de pensar. Y ahora sí, prontos a aterrizar esta gran nave que es HDP, hora de pensar, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. Si te gustó este episodio, desde donde lo estés escuchando, ponele me gusta, dale seguir al podcast y recomendalo a tus amigos y conocidos. En cada episodio suelo contar que este espacio está realizado desde mi casa, con una edición casera desde mi computadora, pero con mucho amor y con el objetivo principal de que todos juntos vayamos creciendo en el camino de la vida. Si te quedaste con ganas de más, fíjate que hay otros episodios con temas súper variados. Así que te espero por allí. Y por supuesto, en mis redes me encontrás como el psicólogo y sexólogo o como Mauricio Strugo, donde además de enterarte de todas las novedades de este podcast y de muchas cosas que voy haciendo, también podés dejarme comentarios, pedidos de temas y reflexiones. Hasta el próximo vuelo. Allí te estaré esperando para subirnos juntos a un nuevo episodio. HDP. Hora de pensar.